En las colinas resecas que abrazan la ciudad de Guanajuato, donde la tierra misma parece sangrar los colores de la plata y el óxido, se alza una estructura que el tiempo ha intentado, sin éxito, devorar por completo. La hacienda de San Ramiro no es una ruina, es una cicatriz en el paisaje, una mole de cantera y adobe que se aferra a la ladera como un animal moribundo. Sus muros, manchados por décadas de humedad y olvido, parecen llorar vetas oscuras que descienden desde las cornisas hasta los cimientos. Durante más de un siglo, desde el apogeo febril de la minería en 1891, la hacienda ha sido el epicentro de una leyenda local, un cuento susurrado en las cantinas y en las cocinas, cuando el viento silba con particular ferocidad entre los callejones. Hablan de la llorona de la hacienda, un lamento infantil que, según dicen, emana no de los pasillos vacíos ni de los patios agrietados, sino de las propias paredes del ala norte, un llanto tan delgado y persistente como un hilo de plata, un eco de dolor que el viento se niega a olvidar, y que la piedra se ha visto obligada a custodiar. Es una historia que los lugareños usan para asustar a los niños y entretener a los turistas, una superstición más en una ciudad construida sobre túneles y tumbas, sin saber que, como la plata en las vetas más profundas, la verdad a menudo ya se oculta bajo capas de folclore. Atravesar el umbral de la hacienda de San Ramiro es como entrar en un pulmón que dejó de respirar hace 100 años. El aire es espeso, una mezcla palpable de polvo acumulado, la fragancia seca y dulce de la madera vieja, y una extraña nota floral, persistente y enfermiza, como el perfume de flores que se han podrido en un jarrón sin agua. El silencio aquí no es pacífico, es un silencio pesado, una presión tangible contra los tímpanos, roto únicamente por el crujido ocasional de las tablas del suelo bajo el peso de un visitante o el susurro del viento que se cuela por los cristales rotos de las ventanas superiores. Muebles monumentales, tallados en maderas oscuras y pesadas, yacen dormidos bajo sábanas de lino blanco, sus formas fantasmales pareciendo sudarios que protegen cuerpos de un pasado opulento. En las paredes, los retratos al óleo de la familia de la Plata observan desde la penumbra, sus ojos pintados con una severidad que parece seguir cada movimiento, sus rostros impasibles juzgando a quienes se atreven a perturbar su largo letargo. Cada habitación es un mausoleo de una vida que fue, un laberinto de ecos donde la grandeza de antaño se ha descompuesto en una melancolía casi sofocante, un lugar donde el pasado no está muerto, simplemente está esperando. En medio de este santuario de decadencia se mueve una figura de propósito silencioso y metódico, Elena Vargas, joven, con la mirada aguda de quien prefiere la compañía de los documentos a la de las personas, es una historiadora y archivista contratada por el Estado para una tarea monumental. Catalogar el legado de la familia de la Plata antes de que la humedad y las termitas reclamen los últimos vestigios de su historia. Para ella, cada libro de contabilidad, cada carta amarillenta es un fragmento de una voz silenciada. Su escepticismo natural, forjado en la rigidez de la academia, choca constantemente con la atmósfera opresiva de la hacienda. Mientras sus manos, protegidas por guantes de algodón, desatan cintas y pasan páginas frágiles, su mente no puede evitar sentir el peso de las narrativas no contadas. No busca fantasmas, sino huellas, las pequeñas inconsistencias en la historia oficial de una familia que se presentaba al mundo como un pilar de piedad y progreso. Lo que comenzó como una asignación profesional, un trabajo de catalogación rutinario en un lugar olvidado, ha comenzado a transformarse en algo más. La casa parece hablarle en un lenguaje de ausencias y silencios, y una empatía profunda por las vidas anónimas que transcurrieron entre estos muros. Sirvientes, trabajadores, niños, ha comenzado a germinar en ella como una obsesión silenciosa. La historia que están a punto de escuchar ha estado enterrada por más de un siglo. Antes de que desenterremos este secreto, dinos en los comentarios desde qué ciudad nos acompañas. Y si te fascinan los misterios oscuros como este, asegúrate de estar suscrito. Y así, con el peso de un siglo de secretos sobre sus hombros, Elena continuó su trabajo, adentrándose cada vez más en el corazón administrativo y personal de la fortuna de la Plata, sin saber que estaba a punto de encontrar la llave no de un archivo, sino de una tumba. Su búsqueda la llevó al despacho personal de don Ramiro de la Plata, el patriarca, una habitación que parecía el epicentro del poder y el control de la hacienda. El aire aquí era diferente,
impregnado del aroma a cuero viejo, tabaco rancio, y la tinta de miles de decisiones firmadas sobre un escritorio de caoba tan grande como un catafalco. Un retrato masivo del varón dominaba la pared, su mirada severa y su barba perfectamente recortada, irradiando una autoridad que ni el tiempo ni el desvanecimiento de la pintura habían logrado mitigar. Era en este epicentro de control, donde Elena sentía que debía estar la clave para entender al hombre detrás del mito del filántropo. Fue durante la tercera semana de su laboriosa catalogación, mientras examinaba el imponente escritorio de don Ramiro, que sus dedos sintieron la anomalía. No era una imperfección visible, sino una sutil irregularidad en la filigrana de madera tallada que decoraba el panel lateral. Una vida dedicada a los detalles le había enseñado a confiar en esa intuición táctil. Con una presión cuidadosa y metódica, siguió la línea del tallado hasta que un leve chasquido, casi inaudible en el silencio de la habitación, rompió la quietud. Una pequeña sección del panel se hundió, revelando un compartimento secreto, un hueco oscuro y forrado de terciopelo carmesí que no contenía oro, ni escrituras, ni testamentos. Dentro, anidado en el terciopelo descolorido, yacía un objeto que no pertenecía a un mundo de libros de contabilidad y contratos mineros. Era una pequeña caja de música, exquisitamente trabajada en plata, sus superficies cubiertas con un intrincado grabado de ángeles y enredaderas. Junto a ella, un diminuto relicario de plata, ennegrecido por el tiempo, con una sola inicial elegantemente grabada en su superficie, una L. La caja estaba fría al tacto, extrañamente pesada, y cuando Elena intentó girar la manivela, descubrió que estaba trabada, inerte, negándose a liberar cualquier melodía que pudiera guardar en su interior. El aire pareció espesarse en los pulmones de Elena. Tuvo que apoyar una mano sobre la superficie polvorienta del escritorio para estabilizarse, su corazón latiendo con una fuerza desproporcionada al hallazgo. Esto no era un tesoro familiar, era un secreto deliberadamente oculto, escondido en el corazón mismo del poder del varón. La lógica le decía que eran simples baratijas, quizás un recuerdo de un amorío prohibido o un regalo nunca entregado, pero la atmósfera de la casa, la leyenda persistente del llanto infantil y el silencio antinatural de la caja de música comenzaron a tejer una conexión ominosa en su mente. ¿Quién era él? ¿Por qué ocultar con tanto esmero una caja de música y un relicario? El objeto en su mano se sentía como una anomalía, una pieza de un rompecabezas que no encajaba en la narrativa pulcra y piadosa de don Ramiro de la Plata. En ese instante, su misión cambió. Ya no era la archivista del Estado. Se había convertido en la investigadora de un misterio que había dormido en la oscuridad durante más de 100 años. Sosteniendo la fría caja de plata, sintió que no había descubierto un simple artefacto, sino la primera piedra de un sepulcro, y una necesidad imperiosa de darle voz a ese silencio se apoderó de ella, una promesa silenciosa hecha a la inicial grabada en el relicario. La caja de música y el relicario se sentían como carbones fríos en la palma de la mano de Elena, objetos densos con el peso de preguntas sin respuesta. Su propósito inicial, el de ser una simple catalogadora de la historia, se había disuelto como la niebla matutina en las colinas de Guanajuato. Ahora era una investigadora, una arqueóloga de secretos, y su excavación no sería en la tierra, sino en las frágiles y quebradizas capas de papel que constituían la memoria oficial de la familia de la Plata. Sabía que la intuición y la atmósfera opresiva de la hacienda no eran suficientes. Necesitaba hechos. Necesitaba la fría y dura evidencia que solo los documentos podían proporcionar. Su primer instinto la alejó de los diarios personales y las cartas íntimas, llevándola hacia el corazón pragmático de cualquier gran fortuna: los libros de contabilidad. Si don Ramiro había encargado un objeto tan peculiar y lo había ocultado con tanto esmero, debía existir un rastro de su adquisición, una transacción monetaria que, por muy disfrazada que estuviera, no podría escapar al escrutinio de un ojo entrenado. Estableció un pequeño puesto de trabajo en una de las mesas de la biblioteca, bajo la mirada severa de los retratos familiares, y comenzó la metódica y agotadora tarea de desentrañar las finanzas del varón. Los días se convirtieron en un borrón de cifras y caligrafía apretada. El aire de la biblioteca, espeso con el olor a cuero y papel antiguo, se convirtió en su única compañía. Cada libro de contabilidad era un tomo monumental,
encuadernado en piel oscura y tan pesado que requería de ambas manos para colocarlo sobre la mesa. Las páginas, amarillentas y frágiles en los bordes, estaban cubiertas de una red de transacciones, salarios para cientos de mineros, pagos por toneladas de plata extraída, donaciones a la iglesia, gastos para mantener la opulencia de la hacienda. Era un testimonio del poder y la influencia de don Ramiro. Un mapa detallado de cómo su imperio se extendía por cada rincón de la región. Elena trabajaba con una paciencia casi monacal, sus ojos recorriendo línea por línea, buscando cualquier anomalía, cualquier pago que se desviara de la norma. La frustración comenzó a asentarse como una fina capa de polvo sobre su espíritu. Parecía una tarea imposible, como buscar una sola gota de agua coloreada en un océano de tinta negra. El silencio de la casa, que antes le parecía pesado, ahora se sentía burlón, como si custodiara el secreto con una tenacidad inquebrantable, desafiándola a rendirse. Fue en la tarde del cuarto día, mientras la luz dorada del atardecer se filtraba a través de los sucios ventanales, tiñendo el polvo del aire en partículas de oro, que finalmente lo encontró. Estaba oculto en un libro de gastos personales del año 1891, un volumen más pequeño y discreto que los demás. Entre pagos a sastres de la capital y la compra de vinos franceses, una entrada capturó su atención, no por la cantidad, que era considerable, sino por la extraña descripción del artículo. El pago estaba dirigido a un artesano de nombre alemán, Klaus Richter, y el concepto no era una simple joya o un adorno. La caligrafía de don Ramiro, usualmente tan firme y autoritaria, parecía vacilar ligeramente al trazar las palabras. Por la fabricación de una caja melódica de contención. La frase resonó en la mente de Elena con la fuerza de una campana de iglesia. Contención. No era una caja de música, era una caja de contención. La palabra implicaba un propósito mucho más siniestro que el de simplemente albergar una melodía. Era un receptáculo, una prisión. El aire pareció escaparse de sus pulmones, y tuvo que apoyar la mano sobre la mesa para afirmarse, releyendo la frase que transformaba un misterio en un horror incipiente. La pista, aunque ominosa, era también un callejón sin salida. No había más menciones de Klaus Richter en ninguno de los otros documentos financieros. El artesano parecía haber aparecido para cumplir con este encargo único y luego haberse desvanecido. Elena sabía que los números y las transacciones solo podían llevarla hasta cierto punto. Para entender el porqué, para descifrar el propósito de una caja de contención, necesitaba adentrarse en la psique de la familia. Su atención se centró entonces en la figura silenciosa que habitaba el fondo de cada retrato familiar, la esposa de don Ramiro, doña Inés. Si su marido se había sumergido en un secreto tan oscuro, ella, la mujer que compartía su vida y su hogar, debía haber percibido el cambio, la onda expansiva del acto que requirió tal objeto. La búsqueda de sus diarios personales la llevó al ala oeste de la hacienda, a los aposentos de la señora, una suite de habitaciones que aún conservaba un delicado y fantasmal aroma a lavanda y perfume de violetas. En el fondo de un baúl de viaje, bajo capas de vestidos de seda y encajes amarillentos, encontró lo que buscaba. Una serie de pequeños diarios encuadernados en terciopelo azul, cerrados con un diminuto candado de latón. Forzar la cerradura fue un acto que a Elena le pareció una profanación, pero la necesidad de saber era más fuerte que cualquier escrúpulo. Al abrir el primer diario, se encontró con una caligrafía elegante y fluida, la crónica de una vida de privilegios y deberes sociales. Doña Inés escribía sobre bailes en la capital, visitas de dignatarios y la supervisión de la servidumbre. Sus primeras entradas pintaban a don Ramiro como un esposo devoto y un padre cariñoso con sus hijos legítimos. Sin embargo, al igual que en los libros de contabilidad, Elena comenzó a notar un cambio drástico en el tono a medida que se acercaba al año 1891. La escritura se volvía más apretada, las frases más cortas y crípticas. La alegría y la despreocupación de las primeras páginas se evaporaron, reemplazadas por una melancolía palpable y un miedo que parecía sangrar a través de la tinta. Era como leer el diario de dos mujeres completamente diferentes,
y Elena sabía que el punto de inflexión, la fractura en la vida de doña Inés, era la clave que estaba buscando. Una entrada, fechada en la primavera de 1891, hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Elena. Doña Inés escribió, con trazos casi ilegibles: «Hay una sombra en esta casa, una presencia que no es de Dios y que ha enfriado el corazón de mi esposo. Él ya no es el hombre con el que me casé. Sus ojos miran a través de mí, fijos en algo que solo él puede ver en los pasillos oscuros del ala norte». La mención específica del ala norte, la misma zona de la que hablaba la leyenda local, no podía ser una coincidencia. Elena continuó leyendo, con el corazón latiendo con fuerza contra sus costillas. Unas semanas más tarde, otra entrada, aún más perturbadora, apareció. «El lamentable incidente con la muchacha ha terminado, gracias a Dios. Ramiro dice que ha contenido el problema, que nuestro linaje está a salvo. Pero desde entonces hay una melodía prohibida en esta casa. No se puede oír con los oídos, pero la siento en los huesos, un lamento silencioso que grita desde algún rincón olvidado». La conexión era innegable y aterradora. Una caja melódica de contención. Un lamento silencioso. Una melodía prohibida. Las piezas del rompecabezas estaban comenzando a encajar, formando una imagen monstruosa. El diario de doña Inés hablaba de cómo su esposo, después del incidente, se había vuelto obsesivo con la pureza de su linaje y había ordenado que la habitación de los niños en el ala norte fuera tapiada permanentemente. Un acto extremo e inexplicable, que había aterrorizado a la servidumbre. Pero el diario, a pesar de su valor incalculable, presentaba una frustrante ausencia de detalles concretos. ¿Quién era la muchacha? ¿Cuál fue el lamentable incidente? El diario de una mujer atormentada por el miedo no era un informe policial. Para encontrar respuestas, Elena sabía que debía buscar en un registro más objetivo, un lugar donde las vidas, por humildes que fueran, quedaban registradas con burocrática indiferencia: los archivos parroquiales de la ciudad de Guanajuato. Dejar la hacienda fue como salir a la superficie después de haber estado sumergida en aguas profundas y turbias. El aire fresco y el bullicio de la ciudad ofrecían un marcado contraste con el silencio sofocante de la Mansión de la Plata. El archivo parroquial se encontraba en una antigua sacristía junto a la basílica principal, un espacio de techos altos y paredes de piedra, donde el tiempo parecía haberse detenido. El custodio, un anciano sacerdote de ojos cansados, la condujo a una sala llena de estanterías que se doblaban bajo el peso de enormes libros encuadernados en cuero. El olor a incienso rancio y papel milenario llenaba el aire. La tarea que tenía por delante era, una vez más, abrumadora. Buscaba a una muchacha sin nombre, una sirvienta de la hacienda de San Ramiro, en algún momento alrededor de 1891. Podrían haber sido docenas. Su única esperanza era encontrar algún registro que destacara, alguna anotación inusual que la guiara en la dirección correcta. Comenzó por los libros de bautismos, el lugar más lógico para encontrar el registro de un nacimiento. Con un cuidado infinito, pasó las páginas monumentales, sus dedos rozando los nombres de generaciones de guanajuatenses. La caligrafía de los párrocos variaba, desde elegantes florituras hasta garabatos casi indescifrables. Leyó cientos de nombres, los de las familias ricas y poderosas apareciendo una y otra vez, un tapiz de linajes que habían construido la ciudad. Pero buscaba en los márgenes, en las anotaciones más breves, los registros de aquellos cuyas vidas apenas dejaban una marca en la historia. Se centró en el año 1891, su dedo índice siguiendo cada línea, cada nombre de pila, cada apellido, buscando la crucial anotación que vinculara un nacimiento con la hacienda. Horas pasaron, y la pila de libros consultados crecía a su lado, mientras la esperanza comenzaba a disminuir. Y entonces, lo vio. La entrada era modesta, escrita con una tinta que se había desvanecido a un marrón pálido, casi perdida entre los registros más opulentos. El bautismo de una niña. El nombre de la madre figuraba como Citlali, un nombre de origen indígena, y junto a él, la anotación que hizo que el corazón de Elena se detuviera: madre soltera, sirvienta, hacienda de San Ramiro. Era ella, tenía que ser ella. Con una mano temblorosa,
Elena siguió leyendo la entrada. El nombre del padre estaba marcado con un simple guión. Desconocido. Un testimonio silencioso de un nacimiento fuera del matrimonio. Una mancha en la reputación de cualquier hogar honorable de la época. Y luego, el nombre de la niña, escrito con una claridad que contrastaba con el resto de la entrada, como si el sacerdote hubiera querido darle una dignidad especial a esa pequeña alma. Se llamaba Luz. La L del relicario. La conexión fue instantánea, una descarga eléctrica que recorrió todo su cuerpo. Ya no era un fantasma anónimo, una leyenda susurrada, tenía un nombre. La emoción del descubrimiento fue seguida rápidamente por una fría constatación. Con el nombre de la madre, Citlali, y el de la hija, Luz, Elena se lanzó a una búsqueda frenética en los demás registros. Buscó un certificado de defunción para la niña, una partida de matrimonio o de defunción para la madre. Recorrió los libros de 1891, luego 1892, 1893, expandiendo su búsqueda por toda la década. No encontró absolutamente nada. Después de ese único registro de bautismo, Citlali y su hija Luz desaparecieron por completo de los anales de la historia. No hubo entierro registrado, ni mención de su partida, ni rastro de su existencia continuada. Era como si, después de haber nacido y haber sido nombradas ante Dios, se hubieran evaporado de la faz de la tierra. La ausencia de un registro era, en sí misma, la evidencia más condenatoria. No era un descuido. Era una eliminación. Elena se recostó en la silla de madera, el silencio del archivo resonando a su alrededor. El cuadro que se formaba en su mente era ahora más claro y mucho más oscuro. Don Ramiro de la Plata, el pilar de la sociedad, el filántropo piadoso, había tenido una hija ilegítima con una de sus sirvientas indígenas, una mancha en su sangre, una amenaza para el legado de pureza que tan obsesivamente construía. La sombra en la casa, de la que hablaba doña Inés, el lamentable incidente con la muchacha, la compra de una caja melódica de contención en el mismo año en que una madre y su bebé desaparecieron sin dejar rastro. Ya no tenía dudas. No estaba investigando un secreto familiar. Estaba en el umbral de descubrir un asesinato, un crimen tan meticulosamente ocultado, que su única evidencia superviviente era el eco de un lamento atrapado en las paredes de una hacienda, y el silencio antinatural de una pequeña caja de plata. El siguiente paso de su investigación la llevaría a buscar las pruebas más directas, los documentos que un hombre como don Ramiro nunca habría querido que vieran la luz del día. Su mente se agitaba con teorías, cada una más terrible que la anterior. La naturaleza esotérica de la descripción de la caja de música la inquietaba profundamente. Contención. No era una palabra que se usara a la ligera. Sugería un acto deliberado no solo de silenciar, sino de aprisionar algo. La obsesión de don Ramiro con su linaje, mencionada por su esposa, adquiría ahora un matiz siniestro. ¿Hasta dónde estaría dispuesto a llegar un hombre para proteger su reputación y lo que él consideraba la pureza de su sangre? La imagen de la pequeña Luz, un bebé cuyo único crimen fue nacer, se grabó en la mente de Elena. Sintió una conexión profunda y dolorosa con esa niña olvidada, una responsabilidad abrumadora de sacar su historia de la oscuridad. El escepticismo académico con el que había comenzado su trabajo se había hecho añicos contra la cruda realidad de la evidencia. El folclore local ya no era una simple superstición, era el testimonio distorsionado de un horror real, la memoria popular aferrándose a una verdad que la historia oficial había intentado enterrar. Mientras recogía sus notas y se preparaba para abandonar el archivo parroquial, Elena sintió el peso de la soledad de su empresa. Estaba enfrentándose al legado de uno de los hombres más poderosos de la historia de Guanajuato, un nombre que todavía inspiraba respeto y admiración. Desafiar esa imagen, desenterrar un crimen que había sido exitosamente ocultado durante más de un siglo, era una tarea peligrosa y monumental. Pero la imagen del relicario con la inicial L, y el conocimiento del nombre que representaba, Luz, se habían convertido en su brújula moral. Ya no se trataba de un simple interés histórico, se había convertido en una cruzada por la justicia, una promesa silenciosa hecha a una niña cuyo lamento había sido silenciado por la plata y el poder. Sabía que las respuestas finales no estarían en registros públicos ni en diarios crípticos. ¿Tendría que encontrar algo más personal?
algo que revelara las verdaderas creencias y motivaciones de don Ramiro, tendría que encontrar su correspondencia privada. El viaje de regreso a la hacienda fue diferente. Ya no veía la estructura como una simple ruina pintoresca, sino como la escena de un crimen, un mausoleo que contenía no solo los restos de una fortuna, sino también los de una vida robada. Cada ventana oscura parecía un ojo vacío, cada sombra en los pasillos una acusación silenciosa. El aire espeso dentro de sus muros ya no olía solo a polvo y decadencia, sino también a un secreto podrido, a una injusticia que se había negado a desaparecer por completo. La leyenda de la Llorona de la hacienda ya no era un cuento para asustar a los niños. Era el eco persistente de la pequeña luz, llamando desde el otro lado del tiempo, esperando a que alguien finalmente escuchara su historia. Elena Vargas, la archivista, había aceptado esa llamada. Su investigación apenas comenzaba a arañar la superficie, pero ya estaba inmersa en una oscuridad mucho más profunda de lo que jamás habría imaginado. La caja de música, guardada a buen recaudo en su maletín, parecía pulsar con una energía latente. Ya no era un simple artefacto curioso, era la pieza central del enigma, la clave para entender la macabra lógica de don Ramiro. ¿Qué clase de hombre encargaría un objeto así, y con qué propósito? Las palabras de doña Inés sobre la melodía prohibida sugerían que la caja tenía un papel activo en el encubrimiento, no solo un receptáculo pasivo. La idea de que el asesinato pudiera haber sido algo más que un simple acto de violencia para ocultar una vergüenza, que pudiera haber involucrado algún tipo de ritual, comenzó a formarse en la mente de Elena. Era una noción que rayaba en lo fantástico, pero todo lo que había descubierto hasta ahora apuntaba a una mente consumida por la obsesión y dispuesta a tomar medidas extremas y poco convencionales. Necesitaba encontrar la pieza que conectara la desaparición de Luz con las extrañas creencias de su padre. Con renovada determinación, Elena regresó al despacho de don Ramiro, el epicentro de su poder y sus secretos. Si existía correspondencia privada que hubiera sobrevivido, estaría allí, oculta con la misma astucia que el compartimento secreto del escritorio. Comenzó a examinar cada centímetro de la habitación, no como una catalogadora sino como una detective. Golpeó suavemente los paneles de madera de las paredes, buscó fondos falsos en los cajones, revisó el interior de cada libro en las estanterías, buscando cartas sueltas o anotaciones ocultas. El retrato del varón la observaba desde la pared, su expresión severa pareciendo un desafío directo. Era una batalla de voluntades a través del tiempo, la persistencia de una joven historiadora contra el secretismo de un hombre muerto hace mucho tiempo. La noche cayó sobre Guanajuato, envolviendo la hacienda en una oscuridad casi total, pero Elena encendió una lámpara de aceite y continuó su búsqueda, guiada por la convicción de que la verdad estaba al alcance de su mano. La primera etapa de su investigación había concluido, había pasado de una leyenda local a un objeto tangible, y de ese objeto a un nombre, Luz. Había desenterrado la existencia de una niña ilegítima y su misteriosa desaparición, coincidiendo con el cambio oscuro en el comportamiento de don Ramiro, y la creación de un artefacto ominoso. Las piezas estaban sobre la mesa, dispersas y fragmentadas, pero comenzaban a mostrar los contornos de una historia terrible. Sin embargo, la motivación más profunda, el porqué detrás del crimen, seguía siendo un enigma. ¿Fue simplemente para evitar un escándalo social? ¿O había algo más, algo relacionado con la contención y la pureza del linaje, que apuntaba a una oscuridad mucho más retorcida y metódica? Elena sabía que la siguiente fase de su investigación la llevaría al corazón de las creencias de don Ramiro, un lugar que probablemente sería mucho más aterrador que cualquier fantasma que se rumoreara que habitaba la hacienda. El viento comenzó a aullar fuera de la hacienda, colándose por las grietas de los marcos de las ventanas y produciendo un sonido largo y lastimero que parecía imitar un llanto infantil. En cualquier otro momento, Elena lo habría descartado como un simple efecto del clima. Pero ahora, con el nombre de Luz en su mente, y la fría caja de plata sobre la mesa, el sonido adquirió un peso y una tristeza que le helaron la sangre. La leyenda y la realidad se estaban fusionando, y ella era la única testigo de esa convergencia. Sabía que no podría descansar hasta que la historia completa fuera contada, hasta que el lamento silencioso de Luz finalmente encontrara una voz.
Su mirada se posó en un viejo baúl de viaje de cuero que había pasado por alto, escondido en la oscuridad bajo una pesada cortina de terciopelo. Con un presentimiento creciente, se acercó a él, sospechando que dentro podría encontrar la correspondencia que conectaría todos los hilos sueltos de esta tragedia centenaria. La investigación había despojado a don Ramiro de su máscara de benefactor. Debajo de la piedad y el progreso se escondía un hombre capaz de una crueldad metódica. La hacienda misma se había transformado ante los ojos de Elena. Ya no era un monumento a una era de prosperidad, sino una tumba. Cada habitación, cada objeto, estaba impregnado del silencio forzado de Luz y Citlali. La opulencia de la familia de la plata, se dio cuenta, no se había construido solo sobre la plata extraída de las entrañas de la tierra, sino también sobre los huesos de aquellos que eran considerados prescindibles. La historia que estaba desenterrando no era solo la de un crimen familiar, sino la de un sistema de poder, que permitía a los ricos y poderosos borrar sus pecados y a sus víctimas de la historia misma. La caja de música no era solo una prisión para un espíritu, era un símbolo de esa opresión, un objeto hermoso diseñado para contener un horror indescriptible. El camino por delante era incierto. Elena no sabía qué encontraría en el resto de los documentos de la hacienda, pero estaba preparada para lo peor. El misterio de la caja melódica de contención se había convertido en su obsesión, un rompecabezas que exigía ser resuelto. Cada documento que leía era como escuchar un susurro del pasado. Y estaba decidida a amplificar esos susurros hasta que se convirtieran en un grito que nadie pudiera ignorar. El primer acto de su investigación había puesto nombre a la víctima. El siguiente, esperaba, pondría rostro al monstruo y revelaría la verdadera naturaleza de su maldad. La noche en la hacienda era larga, y estaba llena de los ecos de un siglo de dolor. Pero Elena ya no sentía miedo. Sentía un propósito. Estaba allí para hacer la memoria de Luz, para asegurarse de que su nombre, una vez borrado, fuera inscrito de nuevo en la historia, no como una nota a pie de página, sino como el centro de una terrible verdad que finalmente saldría a la luz. La transición de los registros financieros a los diarios personales y, finalmente, a los archivos parroquiales, había sido un descenso gradual hacia la intimidad del horror. Cada capa de la investigación revelaba una verdad más personal y perturbadora. Lo que comenzó como un análisis de números se convirtió en el testimonio del miedo de una esposa, y finalmente culminó en la prueba de la existencia de una niña borrada del mundo. Elena sintió que estaba siguiendo los pasos de una tragedia en reversa, retrocediendo desde sus consecuencias fantasmales hasta su origen humano. El silencio de la hacienda ya no era un vacío. Estaba lleno de las palabras no escritas de doña Inés, la presencia ausente de Citlali y, sobre todo, el llanto no escuchado de la pequeña Luz. La leyenda local era la cicatriz emocional que el crimen había dejado en el lugar. Una historia que la comunidad contaba sin entender completamente la herida que la había causado. El relicario en su bolsillo se sentía ahora como un amuleto, un vínculo tangible con la niña en el centro de todo. La inicial L ya no era una simple letra, sino un nombre, una vida, una identidad. Elena se dio cuenta de que su trabajo trascendía la historia. Era un acto de restitución. Estaba devolviendo un nombre a una víctima anónima, una historia a un fantasma silencioso. La búsqueda de la verdad se había convertido en un deber moral. Sabía que la familia de la Plata todavía tenía descendientes influyentes en la región, personas que vivían de una fortuna construida sobre este secreto. Exponer la verdad no sería fácil, y probablemente tendría consecuencias, pero la alternativa, permitir que Luz permaneciera en el olvido, era impensable. La primera fase de la investigación había abierto la puerta. Ahora, tenía que tener el coraje de cruzar el umbral y enfrentarse a lo que se encontraba en la oscuridad del otro lado. El descubrimiento en los archivos parroquiales marcó el final del principio. Elena ahora poseía la pieza fundamental del rompecabezas, la identidad de la víctima. Este conocimiento cambió la naturaleza de su búsqueda. Ya no estaba buscando una explicación para una leyenda. Estaba buscando justicia para una niña llamada Luz. La frialdad burocrática del registro de bautismo, con su padre desconocido, era un testimonio brutal de la vulnerabilidad de Citlali y su hija.
Eran invisibles para la sociedad de la época, sus vidas fácilmente descartables a los ojos de un hombre como don Ramiro, obsesionado con la imagen y el legado. La ausencia de registros posteriores era la prueba silenciosa de un poder absoluto, la capacidad no solo de quitar una vida, sino de borrar toda evidencia de que esa vida había existido. La investigación de Elena ahora tenía un rostro y un nombre, y eso lo cambiaba todo. La soledad de la hacienda al anochecer era total. Elena se sentó en el despacho de don Ramiro, con la lámpara de aceite proyectando sombras danzantes sobre las paredes. A su alrededor estaban los frutos de su investigación. Notas sobre los libros de contabilidad, transcripciones de los diarios de doña Inés, y una copia del registro de bautismo de Luz. Eran fragmentos de una narrativa rota, piezas de un mosaico que aún estaba incompleto. Sin embargo, la imagen que comienza. El baúl de cuero, oculto durante más de un siglo bajo el peso de una cortina de terciopelo carmesí, exhaló un suspiro de aire viciado al ser abierto. El sonido de los pestillos de latón cediendo con un chasquido metálico fue el único ruido en el despacho silencioso. Un sonido que pareció resonar a través de las décadas. Dentro, el olor no era de moho ni de decadencia, sino el aroma seco y penetrante del papel de alta calidad y el cuero bien curado, un archivo personal preservado contra el paso del tiempo. Elena, con el corazón latiéndole en la garganta, introdujo sus manos enguantadas y extrajo el primer fajo de cartas. Estaban atadas con una cinta de seda que se había descolorido hasta adquirir un tono hueso. Inmediatamente reconoció la caligrafía firme y autoritaria de don Ramiro en los sobres, pero las direcciones no eran locales. Eran misivas enviadas a través del Atlántico, a una dirección en Viena, Austria. El descubrimiento la dejó sin aliento. Había encontrado una conexión que se extendía mucho más allá de las colinas de Guanajuato, un hilo secreto que unía al Barón de la Plata con el corazón intelectual y esotérico de la Europa de fin de siglo. La correspondencia era un diálogo unilateral, ya que solo se conservaban las cartas recibidas por don Ramiro. La caligrafía del remitente era exquisita, casi hipnótica. Una serie de bucles y florituras elegantes que contrastaban brutalmente con el contenido de las palabras. El autor se identificaba como un tal Herr Alaric, un estudioso de lo que él llamaba metafísica genealógica y la permanencia del espíritu a través de los objetos. Elena se sentó en el suelo polvoriento, la luz de su lámpara proyectando sombras danzantes sobre las páginas, y comenzó a leer. Las primeras cartas eran discusiones filosóficas abstractas sobre la pureza del linaje, la herencia no solo de la sangre, sino también del carácter y del alma. Pero a medida que avanzaba hacia las fechas cercanas a 1891, el tono se volvía más práctico, más prescriptivo, más siniestro. Herr Alaric parecía estar actuando como un consultor, un guía para un problema muy específico que atormentaba a don Ramiro, un problema que el barón nunca nombraba directamente en sus preguntas, pero cuyas respuestas lo revelaban todo. Una frase, en una carta fechada en el invierno de 1890, hizo que un escalofrío helado recorriera la columna vertebral de Elena. Herr Alaric escribía: «La mancha en un linaje, mi estimado amigo, no es simplemente una cuestión de vergüenza social. Es una disonancia espiritual, un lamento que, si no se contiene, puede resonar a través de las generaciones, trayendo infortunio y decadencia. La eliminación física es un acto burdo e incompleto. Para asegurar la verdadera pureza, el espíritu afligido, el eco de la transgresión, debe ser silenciado. Debe ser transmutado y aprisionado en un receptáculo simpático, un objeto de belleza que pueda contener una esencia de fealdad». La conexión fue instantánea y nauseabunda. La caja melódica de contención. El lamento, la pureza del linaje. Don Ramiro no había buscado simplemente ocultar un asesinato. Había buscado realizar un acto de magia negra, un ritual diseñado para borrar no solo una vida, sino un alma. La mente de Elena se tambaleaba, tratando de procesar la enormidad de lo que estaba leyendo. Se levantó, sintiendo una necesidad repentina de aire, y caminó hacia la ventana, mirando la noche estrellada sobre Guanajuato. La ciudad, con sus luces parpadeantes, parecía pacífica, ajena al horror que se había gestado en la colina que la vigilaba. El crimen de don Ramiro
No había sido un acto de pánico o de ira, había sido premeditado, investigado y ejecutado con una frialdad ritualística que superaba cualquier cosa que hubiera podido imaginar. Había consultado a un ocultista europeo para encontrar la manera más efectiva de aniquilar a su propia hija, no solo su cuerpo, sino su misma esencia espiritual. La hacienda ya no se sentía como la escena de un crimen pasional, sino como el templo de un culto oscuro de un solo hombre, un altar donde se había sacrificado a una niña inocente, en nombre de una idea retorcida de pureza. La leyenda del llanto en las paredes adquirió un nuevo y terrible significado. No era el eco de un fantasma, sino el sonido de un alma luchando contra su prisión. Con las cartas de Herr Alaric como prueba de la intención y la metodología, Elena sabía que solo le quedaba un paso. Debía abrir la caja de música. Era la pieza final, el objeto que había sido a la vez el arma y la tumba. Su conocimiento de la historia y los archivos no era suficiente para esta tarea. Necesitaba un tipo diferente de experto, alguien cuyas manos entendieran el lenguaje de los engranajes y los resortes. Al día siguiente, con la caja de plata cuidadosamente envuelta en un paño de terciopelo, descendió a los callejones laberínticos de Guanajuato, en busca de un viejo relojero, cuyo taller, según se decía, era un museo del tiempo mismo. Lo encontró en una pequeña tienda abarrotada, un espacio que olía a aceite de máquina y metal frío, donde el tic-tac de cientos de relojes creaba un pulso constante y rítmico. El anciano, con unas gafas de aumento posadas en la frente, tomó la caja con una reverencia que solo un artesano podía mostrar. El relojero, un hombre llamado Mateo, la examinó durante largo tiempo bajo la luz de una lámpara de trabajo. Sus dedos nudosos, sorprendentemente ágiles, recorrieron cada grabado, cada junta, cada milímetro de la superficie de plata. «Es una obra maestra», murmuró, su voz rasposa como un engranaje sin aceite. La artesanía es alemana, de finales del siglo XIX. Pero hay algo extraño. El mecanismo de la manivela está completamente bloqueado, pero no por el óxido o el daño. Está trabado desde dentro, deliberadamente. Pasó una hora, luego 2. Mateo utilizó herramientas delicadas, pinzas más finas que agujas y destornilladores del tamaño de un grano de arroz. El silencio en el taller, roto solo por el tic-tac de los relojes, era denso con anticipación. Elena observaba, conteniendo la respiración, sintiendo que estaba al borde de una revelación que había esperado más de 100 años para ser descubierta. La frustración comenzó a dibujarse en el rostro del anciano. La caja se negaba a revelar su secreto. Fue entonces cuando Mateo, pasando su dedo por el interior del pequeño hueco donde debería estar el mecanismo musical, sintió una irregularidad casi imperceptible. «No es una caja de música», dijo finalmente mirando a Elena por encima de sus gafas. «Es una caja de trucos. El mecanismo musical es una farsa, una fachada. Hay un fondo falso». Con una herramienta especial, presionó un punto oculto en el forro de terciopelo. Hubo un leve clic, un sonido que pareció cortar el aire. Una pequeña sección del fondo se levantó, revelando un compartimento secreto debajo. El corazón de Elena se detuvo. Dentro, anidado en un lecho de seda descolorida, no había joyas ni oro. Había 2 objetos. El primero era un mechón de cabello de niño, oscuro y fino, atado con un hilo de plata. El segundo era un trozo de papel amarillento, doblado muchas veces hasta alcanzar el tamaño de una uña, su superficie cubierta con una escritura diminuta y temblorosa. Con manos que apenas podía controlar, Elena tomó el papel y lo desdobló con cuidado sobre el mostrador de trabajo. La tinta se había desvanecido, pero las palabras aún eran legibles. No era una carta ni un registro. Era una confesión, escrita no por don Ramiro, sino por un testigo aterrorizado, un sirviente cuya conciencia no le había permitido dejar que el horror desapareciera por completo en el silencio. La nota, sin fecha ni firma, comenzaba con una frase que le robó el aire a Elena. «Que Dios perdone mi silencio, pero vi lo que el patrón le hizo a la niña Luz». La narración era breve, entrecortada, las palabras de alguien que escribía con miedo a ser descubierto. Describía cómo don Ramiro, en una noche sin luna, había entrado en la habitación de la niña mientras la madre Citlali había sido enviada a una tarea falsa en el otro extremo de la hacienda.
El sirviente, escondido en las sombras del pasillo, observó con horror a través de la puerta entreabierta. El papel temblaba en la mano de Elena mientras leía la descripción del acto. El sirviente escribió cómo don Ramiro no usó un arma, no hubo violencia evidente. Simplemente tomó una pequeña almohada de seda del Moisés y la presionó suavemente sobre el rostro de la pequeña Luz. No hubo lucha, solo un breve y terrible silencio que se apoderó de la habitación. El sirviente describió los ojos del varón, fríos y desprovistos de toda emoción, fijos en la cuna mientras la vida de su propia hija se extinguía bajo sus manos. Era la confirmación del asesinato, la prueba irrefutable que vinculaba al respetado filántropo con la muerte de la niña cuyo bautismo había encontrado en los archivos parroquiales. La verdad era tan brutal y simple como la había imaginado, pero la nota no terminaba ahí. El verdadero horror, la revelación que transformaría un crimen despreciable en un acto de maldad casi inconcebible, estaba en las últimas líneas. La confesión del sirviente continuaba, su caligrafía volviéndose casi ilegible por el pánico. No la enterró de inmediato, hizo el ritual. El que le enseñó el hombre de las cartas, puso el cabello de la niña en la caja de plata que el alemán le había hecho. Luego, y aquí la tinta estaba manchada, como si una lágrima hubiera caído sobre la página, mientras la niña daba su último aliento bajo la almohada, él giró la manivela de la caja una y otra vez. La caja no hacía música, solo un clic silencioso. Él susurraba que estaba atrapando su lamento, para que su fantasma no maldijera su sangre. La encerró allí, encerró a la pequeña Luz en esa caja silenciosa. El mundo de Elena se contrajo hasta convertirse en ese pequeño trozo de papel. El asesinato no había sido el final. Había sido solo el primer paso de un ritual macabro. La caja de música no era un recuerdo, ni siquiera un escondite, era una prisión espiritual. ¿Qué parte de esta sombría revelación te ha impactado más? Deja tu reacción en los comentarios. Elena tuvo que apoyarse en el mostrador para no caer. El aire en el pequeño taller de relojería pareció enrarecerse, volverse pesado e irrespirable. El tic-tac de los relojes a su alrededor sonaba ahora como una cuenta atrás hacia la locura. La verdad completa era más monstruosa de lo que cualquier leyenda o documento había insinuado. Don Ramiro de la Plata no solo había asesinado a su hija para proteger su reputación. Había realizado un acto de profanación esotérica, convencido de que podía capturar y encarcelar el alma de una niña en un mecanismo de relojería. La caja melódica de contención era exactamente eso. Un dispositivo diseñado para contener un espíritu. La leyenda de la Llorona de la Hacienda, el llanto que emanaba de las paredes, no era el eco de un fantasma libre, sino el grito de una prisionera, un lamento que se filtraba a través de las grietas de su celda de plata. El relojero, Mateo, la miraba con una mezcla de asombro y horror, habiendo leído la nota por encima de su hombro. Se santiguó lentamente, sus ojos fijos en la caja abierta sobre el mostrador, como si fuera una serpiente venenosa. «Por todos los santos», susurró, «esto no es obra de Dios». En ese momento, Elena comprendió la verdadera profundidad de la oscuridad de don Ramiro. Su obsesión por la pureza no era solo una cuestión de orgullo o estatus social. Era una creencia fundamentalista y retorcida, que lo había llevado a cometer el acto más antinatural imaginable. Había temido tanto la mancha espiritual de su hija, que había recurrido a las artes oscuras para intentar borrarla de la existencia, para silenciar su reclamo sobre su linaje por toda la eternidad. La frialdad del acto, la combinación de violencia física y agresión metafísica, era la marca de una mente completamente desprovista de empatía. Ahora tenía todas las piezas, las cartas de Viena eran la teoría, la justificación ideológica del crimen. La nota del sirviente era el testimonio ocular, la descripción del ritual, en su horrible ejecución. El mechón de cabello era la prueba física, el vínculo de ADN a través del tiempo. Y la caja de música, el objeto que había iniciado toda su búsqueda, era la prueba central. La prisión misma, el artefacto de un asesinato que trascendía lo meramente físico. El rompecabezas estaba completo. Ya no había conjeturas, ni leyendas, ni susurros, solo la verdad, dura y afilada como un fragmento de vidrio. El cuadro del horror estaba pintado con detalles vívidos y nauseabundos, y Elena era la única persona viva que lo había visto en su totalidad.
El peso de ese conocimiento era inmenso, una carga que la conectaba directamente con el sirviente aterrorizado que había escrito la nota y con la niña cuyo lamento había sido silenciado. Su misión había cambiado una vez más. Ya no era solo una investigadora que buscaba resolver un misterio. Ahora era la portadora de una verdad terrible, la única voz que podía hablar por Luz. Tenía en sus manos el poder de destruir el legado de uno de los hombres más venerados de la historia de Guanajuato, de reescribir la historia oficial y de exponer el cimiento podrido sobre el que se había construido la fortuna de la familia de la Plata. El camino por delante estaba claro. Tendría que enfrentarse a los descendientes, a las autoridades, a un siglo de silencio y negación. El escenario para la confrontación final con la verdad estaba montado. Sosteniendo la pequeña nota que contenía el testimonio de un horror indecible, Elena supo que la fase de investigación en las sombras había terminado. Ahora comenzaba la lucha por sacar esa verdad a la luz, sin importar el coste. El despacho de los descendientes de la familia de la Plata era un mundo de acero pulido y cristal, a un siglo y un universo de distancia del adobe y la cantera de la hacienda. Elena Vargas se sentía como un fantasma de otra era, de pie ante una mesa de caoba tan brillante que reflejaba su rostro pálido y tenso. Sobre esa superficie inmaculada, dispuso las pruebas, una por una, como si fueran reliquias de un santo profanado. Las cartas de Ger Alaric, con su caligrafía venenosa. La transcripción del diario de doña Inés, un lamento de tinta y miedo. La copia del acta de bautismo de Luz, un documento humilde que gritaba una existencia borrada, y en el centro, como un corazón oscuro sobre un altar, la pequeña caja de música de plata, junto al trozo de papel amarillento que contenía la confesión del sirviente. El aire en la habitación se volvió denso, cargado de una incredulidad que luchaba por mantenerse a flote contra la marea creciente del horror. Los descendientes, hombres y mujeres de negocios con trajes caros y sonrisas ensayadas, la miraban primero con condescendencia, luego con irritación, y finalmente, a medida que Elena, con una voz tranquila pero inquebrantable, leía en voz alta el testimonio del sirviente, con un terror primordial que despojaba sus rostros de toda compostura, vio en sus ojos el derrumbe de un pilar fundamental de su identidad, la comprensión de que el nombre del que se sentían tan orgullosos no era un sinónimo de progreso y piedad, sino la máscara de un monstruo. La noche del 12 de agosto de 1891 no fue diferente a ninguna otra en las colinas de Guanajuato. La luna, una astilla de plata en el cielo de terciopelo, arrojaba una luz pálida sobre los muros de la hacienda de San Ramiro. Dentro, sin embargo, se estaba gestando una oscuridad que ninguna luz podría penetrar. Don Ramiro de la Plata, el hombre que había donado fortunas a la iglesia, y cuyo nombre era invocado como una bendición por los trabajadores, se movió por los pasillos silenciosos de su hogar, no como un padre, sino como un sacerdote preparándose para un sacrificio. No había ira en sus movimientos, ni pánico, solo la fría y metódica determinación de quien cumple con un deber ineludible. Entró en la habitación donde dormía su hija de pocos meses, Luz, un bulto de inocencia envuelto en lino. Su madre, Citlali, había sido enviada lejos con un pretexto. El varón no miró a la niña a los ojos, con la misma precisión con la que firmaba un contrato minero, tomó la pequeña almohada de seda del Moisés, y la presionó sobre el diminuto rostro. No hubo un grito, solo un breve y terrible forcejeo, un espasmo de vida que se rendía al silencio. Y entonces, mientras el último aliento escapaba del pequeño cuerpo, don Ramiro sacó la caja de plata, colocó el mechón de cabello que había cortado previamente y, con una calma espeluznante, giró la manivela una y otra vez, escuchando el clic silencioso del mecanismo, convencido, en su delirio de pureza, de que estaba capturando el lamento de su hija, encarcelando su espíritu para que nunca pudiera manchar la sangre de los de la Plata. La confrontación en aquella oficina moderna y estéril provocó una fractura en el tiempo. Las autoridades, alertadas por la gravedad de las acusaciones y la solidez de las pruebas, autorizaron lo que durante un siglo había sido impensable: la demolición del muro que sellaba la antigua habitación de los niños en el ala norte de la hacienda. El sonido de los martillos rompiendo el yeso y los ladrillos fue como el de un corazón largamente detenido, que volvía a latir a la fuerza.
Una nube de polvo centenario denso y sofocante se derramó en el pasillo, trayendo consigo un aire frío y estancado, el aliento de una tumba. Cuando los haces de luz de las linternas cortaron la oscuridad, revelaron una escena congelada en el tiempo. Un Moisés volcado, juguetes de madera esparcidos por el suelo, y, en una esquina, bajo una pila de escombros del techo derrumbado, un pequeño bulto. Los arqueólogos forenses trabajaron en un silencio reverencial, cepillando cuidadosamente el polvo y la tierra. Lo que encontraron confirmó la historia con una certeza desgarradora: los frágiles huesos de una niña de menos de 1 año de edad. La verdad, enterrada bajo capas de ladrillo, folclore y mentiras, finalmente había salido a la superficie. La narrativa oficial de Guanajuato se había hecho añicos, y de sus ruinas emergía el pequeño esqueleto de una niña llamada Luz. La leyenda de la Llorona de la hacienda de San Ramiro no tuvo un final dramático, simplemente se desvaneció, como la niebla al amanecer. Una vez que el fantasma tuvo un nombre, una historia y una tumba, su lamento dejó de tener sentido. La comunidad, que durante generaciones había susurrado el cuento con un escalofrío de superstición, ahora lo contaba con una tristeza profunda y un respeto recién descubierto. Se celebró una misa en la basílica principal, no una ceremonia grandiosa para un de la Plata, sino un servicio íntimo y humilde para Luz. Su nombre, por primera vez, fue inscrito en el panteón familiar, en una pequeña lápida de mármol blanco que parecía casi luminosa junto a las opulentas y oscuras tumbas de sus antepasados. Fue un acto de restitución, una corrección tardía en el gran libro de la historia. El llanto que se escuchaba en las noches de viento ya no era atribuido a un espíritu errante, sino al propio viento, como si la naturaleza misma, al ver que la justicia humana finalmente había prevalecido, hubiera reclamado la tarea de llorar por los inocentes. La paz que descendió sobre la hacienda no era la del olvido, sino la de la aceptación. El secreto había sido contado, y el silencio finalmente podía descansar. Semanas después, Elena Vargas regresó sola a la hacienda de San Ramiro. El aire en el interior se sentía diferente, más ligero, como si un peso invisible se hubiera levantado de sus cimientos. En sus manos sostenía la caja de música de plata. El viejo relojero Mateo había obrado su propia clase de milagro. Con una habilidad de cirujano, había desmantelado el mecanismo de contención, la trampa silenciosa de don Ramiro, y había restaurado los diminutos engranajes y el cilindro musical que el artesano alemán había diseñado originalmente. La prisión había sido desmantelada. De pie en el centro del gran salón, bajo la mirada ahora vacía de los retratos de la familia de la Plata, Elena respiró hondo. El silencio de la casa ya no era opresivo sino expectante. Con un dedo tembloroso, giró la pequeña manivela. Hubo un suave clic, seguido de una pausa que pareció durar una eternidad. Y entonces, por primera vez en más de 130 años, la caja cumplió su propósito original. Una melodía llenó el aire. No un lamento, sino una nana, simple, delicada y profundamente melancólica. Una canción de cuna que una madre podría haberle susurrado a su hija, en la quietud de la noche. Era la música de Luz, liberada al fin. La melodía flotó por los pasillos vacíos de la hacienda, una respuesta tardía a un crimen que había intentado silenciar la propia esencia de una vida. Para Elena, cada nota era un testamento de la persistencia de la verdad. De cómo incluso los secretos mejor guardados pueden dejar ecos, susurros que viajan a través del tiempo esperando a que alguien tenga la paciencia y el coraje de escuchar. La historia de don Ramiro y su hija Luz se convirtió en una nueva leyenda para Guanajuato, una advertencia sombría sobre la oscuridad que puede anidar tras las fachadas más respetables, y la brutalidad que nace de la obsesión por la pureza y el poder. La pregunta, sin embargo, permanece suspendida en el aire junto con las últimas notas de la nana. ¿Puede una melodía, por muy hermosa que sea, redimir un siglo de silencio forzado? ¿O sirve como un recordatorio eterno de que los cimientos de muchas grandes fortunas no están construidos sobre piedra y progreso, sino sobre los huesos y los lamentos de aquellos que fueron olvidados, cuyas historias, como una melodía atrapada en una caja, esperan pacientemente su momento para ser escuchadas? Si la búsqueda de la verdad en este caso te ha mantenido cautivo hasta el final,
Demuestra tu apoyo dando un me gusta al video y compartiéndolo con alguien que también adore un buen misterio. Y para no perderte ninguna de nuestras futuras investigaciones en archivos olvidados, suscríbete y activa la campana.